Buenos días, chicos de tercero de secundaria. Hoy vamos a ver el tema resumen y síntesis, bien, en gramática. Antes de conocer cuál es la diferencia entre resumen y síntesis, primero debemos identificar cuál es la diferencia entre tema, subtema e idea principal. El tema es el asunto del texto. ¿Cómo voy a reconocer yo el tema dentro de un determinado texto? Porque voy a hacer la pregunta ¿de qué trata el texto? La respuesta es lo que conoceré yo como tema. Bien. El subtema. El subtema se refiere a los aspectos del tema en el que se van a desarrollar el texto. Es decir, cada uno de los párrafos. ¿Qué es lo que trata mi texto en cada uno de esos párrafos? ¿Cuáles son los aspectos que se desarrollan en cada uno de los párrafos de mi texto? ¿Y cómo lo voy a reconocer yo? Realizando la pregunta. ¿Qué aspectos del tema se desarrollan en el texto? Un párrafo puede tratar de repente de una definición, otro párrafo puede tratar de repente una clasificación, el otro párrafo puede tratar de repente de lo que son características. Bien, los párrafos siempre nos van a mostrar ideas distintas, pero todo que engloba un determinado tema. Recordemos que tema no es lo mismo que título. Muchas veces puede coincidir, sí, pero no es lo mismo. Idea principal. Cuando hablo yo de la idea principal es la idea más importante de mi texto. Bien, es la idea más importante, la idea sobre la cual las demás van a girar en torno a ella. Esta idea principal, si no la identifico yo en mi texto, si no sé yo cuál es la idea principal, no voy a poder definir de qué trata mi texto. Bien, es lo más importante de este. Una vez que yo ya he hecho la diferencia entre tema, subtema e idea principal, voy a poder definir la diferencia de técnicas de estudio, como son el resumen y la síntesis. Cuando hablamos de resumen, resumen es el contenido esencial de un texto, ¿bien? Y tiene como objetivo abreviar información. Es decir, en mi resumen yo primero voy a leer el texto las veces que sean necesarias para poder comprenderlo muy bien. Voy a subrayar la idea principal. Ya sé que la idea principal es aquella en cual engloba todo, aquella que es más importante de todo mi texto. Voy a deducir cuál es el tema, de qué trata mi texto y el subtema, cada uno de los párrafos. Bien, para ello ya he tenido yo subrayadas las ideas principales. Y por último voy a redactar ya mi resumen, es decir, voy a abreviar toda la información que tengo. En el caso de la síntesis, hablamos de síntesis a la interpretación total de un texto. ¿Y cuál es la finalidad? La finalidad es interpretar esa información. Mientras que en el resumen yo abrevio mi información, en la síntesis yo interpreto. Y por eso puedo hacerlo con mis propias palabras. Bien, de manera muy resumida. Más pequeña que el resumen en sí mismo. ¿Qué me permite mi síntesis? Ampliar las ideas principales con deducciones e ideas propias. Es decir, con mis palabras. ¿Cómo yo voy a identificar la síntesis en un determinado texto? Primero, leer el texto las veces que sean necesarias. Extraer las ideas principales, al igual que en el resumen de cada uno de los párrafos. Hacerme la pregunta de qué trata mi texto de manera general y cuáles son los aspectos del tema que se desarrollan en el texto. Bien. Voy a ordenar las ideas desde la más sencilla hasta llegar a la más compleja. Y finalmente voy a integrar cada una de sus partes. Es decir, voy a empezar a interpretar ya mis ideas. En la siguiente página vamos a ver un ejemplo para que quede más claro. Heladas y friajes en el Perú. Dice. Las heladas y los friajes responden a distintos fenómenos atmosféricos que ocurren todos los años, debido a los cuales el CENAMI emite alertas meteorológicas a fin de prevenir a la población de las zonas
altas del país y de la selva sobre las bajas temperaturas. La helada es un fenómeno climático que consiste en el descenso de la temperatura ambiente a niveles inferiores al punto de congelación del agua. Además, hace que el agua o el vapor que está en el aire se congele y se deposite en forma de hielo en las superficies, mientras que el friaje responde a la incursión de masas de aire frío provenientes de la Antártida, que, a su paso por el Perú, generan el descenso de la temperatura de la selva. Durante la temporada de bajas temperaturas en el país, hay medidas que tomar para evitar las enfermedades respiratorias, principalmente en los grupos de riesgo, como son los niños y los adultos mayores. Los docentes y padres de familia deben seguir estos consejos: abrigar a los niños y evitar los cambios bruscos de la temperatura. Incentivar el consumo de alimentos energéticos y nutritivos. Promover la práctica de actividades físicas y lúdicas tanto en el aula como en la casa. Cubrir las rendijas de las paredes y ventanas de la escuela y de la casa para conservar la temperatura interna. Siguiendo los pasos de mi resumen y síntesis, ya leí mi texto, ya subrayé las ideas principales en cada uno de los párrafos, ya sé cuál es el tema que trata sobre las heladas y los friajes del Perú. Ya tengo el subtema de cada uno de los párrafos. En el primer párrafo me habla sobre la definición de helada y friaje respectivamente. El segundo párrafo me habla sobre las diferencias entre cada una de ellas. El tercer párrafo me dice cuál es el grupo de riesgo. Y el cuarto y último párrafo me habla sobre consejos para evitarlos. Bien. Ahora, una vez que ya tengo esto, voy a empezar con mi resumen. ¿Qué es el resumen? La abreviación. Tengo que abreviar mi texto. Para ello voy a ocupar lo que está subrayado. Voy a basarme en mis ideas principales. Bien, los friajes y las heladas son fenómenos meteorológicos que se producen en el Perú debido a la formación de hielo en las partes altas del país y la presencia de aire frío en la selva. Estos fenómenos son monitoreados por el CENAMI, quien da las alertas. Existen poblaciones de riesgo como adultos mayores y los niños para quienes se deben tomar las medidas adecuadas, tales como protegerlos del frío, para evitar que desarrollen enfermedades respiratorias y cuidar su dignidad, su integridad personal. Y en la síntesis, ¿qué debo hacer yo? Colocar la interpretación. ¿Sí? La interpretación de mi texto. También me baso en las ideas subrayadas, pero con mis palabras. Los fenómenos meteorológicos como las heladas y los friajes son monitoreados por el CENAMI. Todos los años se da la alerta, pues causan mucho daño en la población de bajo riesgo, como son los niños y adultos mayores, quienes deben ser protegidos. Bien, a continuación tienen ustedes en su ficha ejercicios por realizar. Les dan el texto a las capullanas y la señora de Cao. ¿Qué deben hacer ustedes? Van a responder lo que se indica en la hoja siguiente, que es señalar el tema de que trata mi texto y señalar los subtemas, es decir, de qué trata cada uno de los párrafos. Y además deben elaborar un resumen y una síntesis del mismo. Bien. Espero el tema haya quedado claro. Y dudas y preguntas, ya saben ustedes cuál es mi horario de atención. Nos vemos, chicos.